Buen día a todos. Comenzamos otra vez con este inicio de semana. Bueno, es imposible comenzar esta semana sin mencionar lo ocurrido durante la semana anterior. Pocas veces en mi carrera vi semejante rally vertical en riesgo país. Recordemos que en los peores días de septiembre, el 4 de septiembre, el riesgo país de Argentina, medido por los Credit Default Swaps a 5 años, llegó a tocar el nivel de 815 puntos básicos, cuando al cierre del viernes dicho nivel estaba en 525 puntos básicos, lo cual describe una compresión de spread en solo 20 días hábiles de 290 puntos básicos. Uno podría pensar por qué semejante rally y tanta verticalidad en el rally. Cuando digo verticalidad me refiero a la velocidad con la cual ajustó el riesgo país. Bueno, en primer lugar, Argentina había llegado a niveles de tragedia priceada en riesgo país. Y cuando un país tiene tanta tragedia priceada, cualquier alivio genera lo que se denomina normalmente como relief rally. Y claramente hubo un alivio y como consecuencia de eso varias cosas ocurrieron. Primero, se comenzó a alejar la negatividad como concepto. Pero además, tengo la sensación de que muchos jugadores desde Wall Street empezaron a shortear a la Argentina a través de la compra de Credit Default Swaps, iniciada si quieren entre abril y mayo, y eso llevó a los Credit Default Swaps de niveles de 450 puntos básicos a los 815 observados al 4 de septiembre de este año. Como consecuencia, si quieren, de la mejora yo diría, en el caudal de noticias que estamos escuchando, esos jugadores que habían comenzado con los shorts empezaron a cerrarlos, yo diría estrepitosamente, y lo que originalmente era la compra de Credit Default Swap, que lo que hizo fue inflar sus niveles de cotización, luego terminó siendo una venta masiva de Credit Default Swaps, que hizo llegar a la Argentina desde un nivel de 815 y una verticalidad a los 525, como dije antes, describiendo los 290. Uno podría pensar cuál es el flujo de información que está detrás de este tremendo y yo diría histórico rally. Bueno, hay algunas cosas fundamentales, pero yo creo que hay una que es esencial. Primero vamos a, si quieren, entre comillas, lo no esencial, pero importante. Argentina arranca el año con 4 puntos de déficit de cuentas externas, mientras que al año que viene dicho déficit se va a achicar probablemente a 1,5 puntos del PBI. Enorme avance, y de esa forma uno mitiga o neutraliza el tremendo drenaje de dólares que significó semejante rojo en cuentas externas. En segundo lugar, comenzamos el año con un nivel de déficit fiscal primario de 2,7 puntos del PBI, cuando el año que viene probablemente nos vayamos a 0 puntos del PBI, segundo gran avance. Y tercer avance, el gran talón de Aquiles de la economía argentina, las LEVACs, que arrancan el año con un stock de 60.000 millones de dólares y probablemente lo terminemos con unos 15.000 millones de dólares. Tremendo avance, que además está permitiendo al central comenzar a bajar tasas. Yo diría que la curva de LEVAX está en un rango entre 40 y 45% across the board, lo cual es una excelente señal, porque además, dicha señal va a dar alivio a una economía real que va a estar muy dañada, en especial por los próximos 3 trimestres, como consecuencia del shock que generó esta fenomenal devaluación que hemos tenido desde abril, yo diría hasta los últimos días de agosto de este año. Pero lo más importante no es eso. Yo diría que lo más importante es que el mercado internacional está empezando a desarrollar la noción de que el Fondo Monetario Internacional llegó para quedarse y para ayudarla a la Argentina y eventualmente convertirse como una especie de garante de última instancia. La ampliación del préstamo del Fondo Monetario Internacional, que originalmente arrancó en 30.000, se transformó en 50.000 y actualmente parecería que ya está confirmado los 70.000, no solamente generó el rally este estrepitoso y vertical de los Credit Default Swap como consecuencia del aumento del préstamo, sino yo diría aún más, como consecuencia de la generación de esta percepción de que el Fondo Monetario llegó a la Argentina, llegó para ayudar y su presencia no va a ser efímera. Por lo tanto, esta noción de hermano mayor, sirviendo como escudo protectivo de la Argentina, es probablemente lo que alimentó semejante rally. Probablemente ahora planteo otra pregunta. Si Turquía a 5 años rinde 400 puntos básicos, ¿por qué Argentina rinde 520? ¿Es posible esperar un gap aún más importante? ¿Es posible generar una compresión de spread de cara a diciembre que haga que Argentina a nivel de riesgo soberano se acerque a Turquía? Bueno, insisto, este concepto de hermano mayor en la jerga financiera se define como put gratis. La Reserva Federal operó como put gratis en el 2008 estabilizando la economía norteamericana.
Luego, el Banco Central Europeo hizo lo mismo durante el 2010 y el 2011, estabilizando la economía europea. Bueno, quizá, por primera vez en nuestra historia, estemos viendo el rol del Fondo Monetario Internacional no solo como un prestamista, sino como un garante esencial para que Argentina pueda seguir encarando yo diría, este renovado sendero hacia la solvencia fiscal dentro de un entorno de alivianamiento de yields. Recordemos que, a pesar de que lo hecho por Argentina fundamentalmente es razonablemente aceptable, es difícil para un país encarar semejante sendero de solvencia si está estrangulado a nivel de yields de deuda soberana. Esta percepción de un fondo monetario detrás, operando como un put gratis, claramente generará un círculo virtuoso entre lo que es el sendero fiscal y lo que será la compresión de spread para un país que necesitará rolear deuda, yo diría, en 2 años y medio. Y si lo hace en los niveles actuales, terminará estrangulado a nivel de cuentas externas. Por lo tanto, creo que es muy importante lo observado. Es muy importante generar esta noción, porque la sola noción frena a los shorts. Y frenar a los shorts, en cierta forma, es ponerle un techo a la explosión adicional de riesgo soberano. Que tengan una muy buena semana.